Hola, muy buen día para todos nuevamente. Ahora vamos a revisar el tema de determinación de pH en agua, siguiendo con los análisis de las muestras de aguas residuales. Vamos a hacer una práctica para calcular o más o menos hacer una estimación aproximada del pH que pudiera tener una muestra de forma casera. A falta de material en el laboratorio o de no poder asistir al laboratorio para realizar las prácticas, vamos a hacerlo desde casa con una práctica muy sencilla que esperemos les salga correctamente. El objetivo de la práctica va a ser que ustedes puedan determinar si una sustancia, en este caso la muestra de agua residual, es ácida o es alcalina, a través de un ensayo casero con pigmento de col morada. Vamos a explicar ahorita de qué se va a tratar esta parte. Para la fundamentación teórica de la práctica, el respaldo teórico que hay detrás de esto se va a basar en los siguientes puntos. Primero, vamos a recordar que el pH o el potencial de iones hidronio es una forma de medir la acidez del medio o alcalinidad y se maneja una escala de 1 a 14, ustedes lo recuerdan desde las clases de química que seguramente disfrutaron bastante en primer, segundo semestre. Se maneja esta escala de pH de 1 a 14. Las sustancias que están por debajo de 7 en su valor de pH se consideran ácidas, las que están por encima de 7 se consideran alcalinas y el 7 cerrado es un valor de pH neutro. La gran referencia sería la sustancia del agua, la que está en el valor de 7, y la tomamos como lo neutro. Eso es el primer punto que hay que recordar. Como número 2, el agua en estado puro, lo que mencionaba hace un momento, es la parte media de la escala. Entonces, las muestras que ustedes van a colectar, si fuera agua purificada o agua en estado lo más puro posible, su pH normalmente debería ser de 7. De hecho, en las pruebas que hagan, muy probablemente les haga un resultado cercano a lo neutro, debido a que los contaminantes que pudieran tener por ahí, dependiendo de dónde hayan conseguido esa agua, a lo mejor no alcanzan a bajar tanto la acidez o a subirla, pero pues es de lo que se trata. Vamos a ver qué está pasando con los contaminantes que llegan a sus muestras. Y como tercer punto, vamos a fundamentar la prueba con la col morada o con el repollo morado. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Bueno, a falta de material de laboratorio para que puedan trabajar desde sus casas, vamos a aprovechar una propiedad de este vegetal, que es la presencia de un colorante que le da esa tonalidad púrpura llamado antocianina, o son las antocianinas. Esta sustancia tiene una característica que nos va a servir bastante para la prueba. Esas sustancias o esos colorantes en un pH ácido van a adquirir un color rosado similar al rosa, y en un pH alcalino van a alcanzar un pH más similar al azul. Normalmente tienen una tonalidad púrpura o morada, y van a cambiar de acuerdo al pH del medio en el que estén. Entonces vamos a aprovechar esta propiedad de este vegetal para hacer algunas pruebas desde su casa. Bien, la forma de trabajar con la col morada, para saber cómo trabajar con ella, cómo extraer el colorante y cómo manejarlo, les voy a anexar un par de videos en los que van a poder apreciar cómo se corta y cómo se extrae el colorante a partir de unos materiales bastante sencillos. Vamos a necesitar primeramente la col morada o el repollo morado. Traten de conseguirlo lo antes posible para que no tarden tanto haciendo esta práctica. Vamos a necesitar también alcohol. El alcohol es el solvente con el que vamos a extraer la col morada, ¿sí? Entonces para eso se va a necesitar el alcohol. Vamos a utilizarlo para macerar en un traste o en algo que simule al mortero en el laboratorio. Ahorita explicamos un poquito más a detalle. Van a necesitar vasos de plástico como recipientes para que puedan realizar las pruebas. Pueden ser de vidrio, pero igual para que evitar algún accidente por ahí en su casa, usen de plástico, o con un vaso transparente que consigan de algún tipo es suficiente. El caso es que podamos ver a través del material del que esté hecho este vaso la coloración que alcanza a tomar. Vamos a necesitar también alguna cuchara, o si tuvieran a la mano de casualidad un gotero, límpienlo, lávenlo.
y podemos utilizarlo también para ir agregando las gotas de colorante, ¿sí? Pero igual se puede hacer también con alguna cuchara o alguna forma, alguna jeringa, busquen alguna forma de hacerlo. Ahora, en cuanto al procedimiento, el primer paso será extraer el colorante de la col morada por medio de una maceración con alcohol. Si ustedes recuerdan, el proceso de la maceración consiste en triturar con un solvente una sustancia o un material. Yo siempre les pongo el ejemplo que es como si hicieran una salsa de molcajete, ¿no? En el laboratorio. Toman su mortero con su pistilo, van a cortar la col en trocitos pequeños, la colocan dentro de algún recipiente que tengan por ahí en casa, puede ser algún plato, y con con las mismas tijeras pueden ir más o menos mayugando un poquito las hojitas o buscan algún utensilio que les pueda servir para macerar o para machacar, moler un poquito las hojas de col y le van a agregar un chorrito de alcohol. Este alcohol va a mezclarse junto con toda su maceración o trituración que están haciendo y va a servir como un solvente, va a extraer las antocianinas para formar este pigmento que vamos a utilizar más adelante. Entonces, para extraer la col morada, cortan en fragmentos, ponen en algún recipiente, hay que molerlo con un poco de alcohol y al final podemos colar y recuperar ese colorante ya líquido en algún otro vasito o recipiente aparte, para que de ahí puedan ya utilizarlo para las pruebas. Como segundo paso, van a preparar una muestra de agua residual. Traten de conseguir alguna muestra que sí tenga, no sé, algún contaminante. Una que les pudiera servir bastante podría ser, por ejemplo, agua con la que tenga algunos jabones. Puede ser de los trastes, podría ser de la ropa. Alguna... la de trapeador con cloro no se la recomiendo tanto por la presencia de este cloro, que a lo mejor tenga ya alguna interferencia en los colorantes, pero sí alguna otra que tenga sustancias jabonosas les podría servir. Si está con mucha partícula suspendida, con muchos sedimentos, la pueden filtrar. Esa agua la pueden previamente filtrar con alguna gasa, por ejemplo, les puede servir. Buscar una gasita, pueden filtrar sobre la grasa, recuperar el filtrado y eso utilizarlo para las pruebas. Entonces, como segundo paso, esta muestra de agua residual la van a colocar en un vaso transparente y ese será nuestro vaso 1 o nuestra primera parte de muestra. Como paso número 3, van a conseguir un poquito de agua embotellada o agua de garrafón. De pura casualidad, si tuvieran acceso a agua destilada, a veces por ahí si tienen algún conocido en algún laboratorio que les regale un chorrito de agua destilada, sería lo ideal, pero obviamente no todos van a poder conseguirlo, pero si pueden conseguir agua embotellada está muy bien. Incluso de aguas comerciales embotelladas hay algunas que se utilizan sobre todo para niños pequeños, para bebés, que son aguas neutras, con un pH neutro, para evitar la acidez estomacal en los bebés, para preparar con fórmula láctea. Hay algunas marcas por ahí que se pueden conseguir en tiendas. Si tienen en su casa de ese tipo de agua, agarren un chorrito a su hermanito o a quien tengan por ahí a la mano. No hagan tanto esfuerzo como por salir a comprarla, ¿sí? Hay que cuidarnos. Ahorita recuerden que estamos en época de cuidarnos de esta enfermedad tan agresiva que anda por ahí circulando. Entonces traten de evitar salir. El agua, también les decía, puede ser embotellada. Nada más sí les encargaría evitar usar agua de estas embotelladoras locales que pudieran estar un poquito a lo mejor alcalinas, con un exceso de sales que nos pudieran interferir en el pH, ¿sí? Mejor compren agüita comercial. Esta agua embotellada van a vaciar un chorrito en un segundo vaso. Entonces hasta aquí tenemos tres cosas. Tenemos por un lado, como resultado del paso 1, un colorante que ya extrajimos de la col morada. Del segundo paso tienen un vaso con muestra de agua residual y del tercer paso tienen una muestra con agua embotellada o agua purificada que va a servir como control o como referencia. ¿Okay? Cuarto paso. Previamente en el paso 3, a esta agua embotellada le van a agregar un chorrito de colorante del paso 1 y lo van a dejar así. Se va a diluir un poquito el colorante, pero si el agua está completamente neutra, va a mantener un color púrpura que sería más o menos estable.
Esto lo vamos a dejar como referencia, como para que no olviden que ese es el color que tendría con agua totalmente neutra. Ahora sí, el paso 4. Vamos a agregar ahora poco a poco colorante a la muestra de agua residual. Vayan agregando, si está poco turbia va a ser mucho más apreciable el resultado. Vayan agregando poco a poco agua hasta que vaya tomando alguna coloración, ¿sí? Ya sea la coloración original del colorante, el púrpura, o si alcanza a irse hacia una acidez o basicidad o alcalinidad. Entonces vean si toma un color similar al rosa o similar al azul, y esto pues obviamente dependerá del pH que tenga la muestra de agua. Se supone o esperaríamos que haya un cambio por la presencia de alguna sustancia que consideraríamos contaminante. Si no estuvieran esos contaminantes, el pH pues se permanecería neutro y la muestra estaría bien, sería consumible. Pero pues aquí el chiste es precisamente tratar de validar el hecho de que hay una alteración en el pH que podría ser algún parámetro a considerar como contaminante. También podrá ocurrir que no haya cambios porque algunas de las sustancias que estén ahí no sean tan ácidas o tan básicas como para modificar el pH o para que se alcance a notar. Aquí no vamos a tener un número de pH, simplemente vamos a ver si tiende a acidez o si tiende a alcalinidad. Únicamente lo que vamos a observar, no vamos a poder medir. Va a ser complicado medir la intensidad de color a simple vista. Entonces, ese sería el cuarto paso. Y como quinto paso, ya nada más para terminar, comparamos ambos vasos y registra sus resultados para elaborar su reporte. El reporte de la práctica, ya lo saben, un repaso pequeño de cómo se va a elaborar. Hacen su portada con todos los datos de identificación. El objetivo, aquí está en el video, pueden regresarlo para que lo chequen. El fundamento teórico también parte de lo que les mencioné en los 3 puntos a recordar, que fueron lo que es la escala de pH, lo que es el pH neutro del agua, o debería ser, y la presencia de las antocianinas, que son las que nos están sirviendo como indicadores de pH caseros. La lista de materiales que se utilizarían en la práctica, aunque ustedes hayan utilizado, agregan los que usaron porque yo puse los principales, pero cada quien va a utilizar diferentes utensilios para los detalles de la práctica, entonces anoten todo lo que usaron. El procedimiento también hay que anotarlo, las observaciones y los resultados, ahí hay que especificar exactamente qué fue lo que ocurrió. Agreguen imágenes en fotografía de sus procesos, por favor, eso es indispensable. Unas conclusiones personales y referencias. Acuérdate en conclusiones qué aprendiste de esta práctica o qué aprendizaje te llevas, y en la referencia de dónde sacaste información, sobre todo para el fundamento teórico. Entonces esta práctica espero que les sirva para hacer, aunque sea a nivel casero, un ejercicio o un ensayo sobre lo que es la determinación de pH. Ya saben ustedes, esto ya tuvieron materias relacionadas con el análisis físico-químico. Ya saben que si estuviéramos en el laboratorio, pues hubiéramos utilizado un potenciómetro o un pHímetro digital de los que tenemos allí en la escuela. Ojalá que ahora que tengamos oportunidad de regresar podamos volver a utilizar estos aparatos y llevarlo a la práctica al 100% como debe de ser. Pero por lo pronto pues nos ajustamos y espero que sea de utilidad y que sea ilustrativa esta práctica, ¿sí? Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Mande sus evidencias a Classroom, por favor. Ya saben, si lo van a hacer en libreta, su fotografía, o en su bitácora, en hoja blanca también. Y si lo van a hacer en digital, la sugerencia sigue siendo que lo hagan en PDF para que no se muevan sus formatos y no haya problemas al visualizarlos. Entonces los dejo, chicos, y estamos en contacto. Hasta la próxima.